Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, les invito a abrir su Biblia en el Salmo 19. Redimiendo el tiempo porque quiero ser breve para no pasarnos de la hora que tenemos prevista. Salmo 19. Este es un canto al Señor desde su creación y desde su palabra. Vamos entonces a concentrarnos nosotros versículos 7 al 14, es decir, donde se concentra en la palabra de Dios. Salmo 19, versos 7 al 14. Dice así la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oramos, Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Nos acercamos a ella, Señor, con profunda reverencia en esta hora, y rogándote, Señor, que el mismo Espíritu que la inspiró sea el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, no solo para comprenderla, sino que llene nuestro corazón, nuestro ser de disposición, Señor, para obedecerla, ponerla por obra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Estuve investigando y el mes de la Biblia es en algunos países en septiembre. En otros países se celebra en otros meses. Tiene que ver con fechas que esos países contemplan como relevantes para ellos. Y nosotros, de alguna manera, acá en Costa Rica, en Cuba también en el mes de septiembre y en otros muchos países, se aparta este mes para hacer énfasis en la Biblia, y se le ha nombrado así ya por muchos años el mes de la Biblia. ¿Por qué septiembre? Bueno, el 30 de septiembre específicamente se conmemora el día de Jerónimo de Estribón. Jerónimo fue el hombre que tradujo la Biblia por primera vez al latín. Ahí tenemos un aspecto importante. Y el otro aspecto muy significativo es que en 1569, también en septiembre, se imprimió por primera vez la Biblia al español, la famosa Biblia del Oso, la Biblia Reina Valera 1569. Luego esa Reina Valera ha sufrido, por supuesto, diferentes revisiones, hasta no solamente Reina Valera 1960, hay muchas otras ya revisiones de la versión Reina Valera del 60. Y hoy en día contamos con la traducción a la Biblia, bueno, en un sinnúmero de idiomas y dialectos, y en el caso del español creo que contamos con más de 100 traducciones posiblemente. Así que es todo un privilegio. Gracias al Señor por todas esas personas, hombres y mujeres, que ha usado a lo largo de los siglos. Cuando en un momento era un reto, era un desafío, era un anhelo, era un sueño, era un motivo de oración tener la Biblia impresa en su mano, en español, en su idioma, en este caso, nuestro es el español. Hoy en día tal vez no le damos importancia,
porque los seres humanos somos así. Lo que se nos vuelve común, le restamos importancia. Por eso le restamos importancia al esposo, por eso le restamos importancia a la esposa, a los hijos, a nuestros padres. Y no nos damos cuenta que muchas veces lo más común es lo más valioso, como es la salvación, como es la palabra de Dios, como es la oración, como es la iglesia, el reunirnos. Creo que cuando se nos impidió reunirnos por cuenta de la pandemia, fue cuando nosotros nos percatamos de qué privilegio teníamos de poder reunirnos libremente y ya no podíamos. Y qué triste es que luego de la pandemia, en vez de la iglesia recapacitar y anhelar reunirse más, pues tristemente muchas iglesias hasta cerraron sus puertas porque las personas se acomodaron a quedarse en su casa y ya no deseaban congregarse. Pero bueno, estos son algunos datos de por qué el mes de la Biblia. Incluso ustedes se pueden percatar que en los últimos meses hemos hecho hincapié, hemos motivado en la lectura de la Biblia. Incluso a través del canal de YouTube he estado en las últimas semanas hablando del estudio bíblico, algunos principios, algunos aspectos elementales para estudiar la Biblia correctamente y sacarle provecho. Pero más que un mes, como pasa con Navidad y como pasa con todas las fechas, porque la civilización moderna, la sociedad moderna está llena de fechas. No sé si se han percatado, ¿verdad? Día de esto, día de aquello, día de lo otro, día de esto. Eso nos hace a veces, sin darnos cuenta, tener un pensamiento tan fragmentado que somos como roboces. Esta es la fecha de esto y aquí solamente pienso yo en esto. Ya después yo desconecto mi mente porque entro en otra fecha. Y eso es un arma de doble filo. No es que sea malo apartar fechas, pero hermanos, la Biblia es para todos los meses del año, todos los días de cada uno de esos meses. Para poner un ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando solo de la Biblia. He titulado el mensaje de hoy Más valiosa que el oro, precisamente basado en el Salmo 19, versículos 7 al 14. Más valiosa que el oro. Quisiera que nos concentráramos en 3 puntos solamente a la luz de estos versículos 7 al 14, así que no cierre su Biblia, por favor. Primero, en las cualidades de la palabra de Dios, de la Biblia. Si yo le pregunto a ustedes qué es la Biblia, todos me van a decir que es la palabra de Dios. Hoy no vamos a entrar en lo que significa ese concepto, más bien vamos a centrarnos en las cualidades. Luego vamos a hablar de los efectos de la palabra de Dios. Y al final vamos a hablar de nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta a esa palabra? Si se dan cuenta, ahí versículo 7 en adelante, se mencionan varios sustantivos o varios nombres para la Biblia, para la palabra de Dios. Ley, testimonios, preceptos, mandamientos, temor, juicios. Todos son sinónimos. Por supuesto, tienen una relevancia importante. Yo no me voy a detener demasiado ahí. Pero son diferentes sustantivos o nombres que se le da a la palabra de Dios. Luego encontramos entonces adjetivos que describen cómo es la Biblia, cómo es la palabra de Dios. Dice que es perfecta, es fiel, es recta, pura, limpia y es veraz. Ahí están los adjetivos. Ustedes los pueden ir subrayando si quieren. Ahora vuelvo a repetir los adjetivos. Perfecta, fiel, recta, pura, limpia y veraz. ¿Conoces de algo que se le asemeje? ¿Conoces de un libro que se le asemeje a la Biblia? Ya aquí yo comienzo a ir directamente a sus mentes y a sus corazones. No puede, primero no debe, segundo no puede haber en nuestra estantería, los que tienen una estantería, un librero, no puede haber un libro que esté por encima de la Biblia. Y no estoy hablando de físicamente. No es ahora que usted llegue a su casa paranoico y diga, ay, mi madre, tengo una maldición porque tenía la Biblia debajo y encima están otros libros. No es eso.
la relevancia. No puede ser que usted sea más dado a otro libro, sea cualquiera que sea, que usted pueda amar mucho una novela, un género literario, un libro que a usted le guste, léalo. Puede incluso tener un hermoso efecto en su vida, pero ninguno puede estar por encima de la Biblia. Porque ningún libro puede cumplir con estas características. Ninguno, solamente la Biblia. Perfecta, fiel, recta, pura, limpia y veraz. ¿Por qué? Porque la Biblia es, y nosotros lo sabemos, la propia revelación escrita de Dios. Versículos 1 al 6, que no lo leímos, se concentra el Salmo en la revelación general de Dios. Ningún hombre tiene excusa delante de Dios de que Dios no se le haya revelado, aunque nunca haya leído la Biblia, aunque nunca haya escuchado de Jesucristo, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego dice Pablo en Romanos, haciendo alusión a este tema, de modo que no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo ha revelado. Entonces, cuando alguien decide ser ateo, viendo toda la evidencia, es su decisión, pero no es porque no tenga evidencia de la existencia de Dios por medio de su obra de creación. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, es la revelación específica de Dios por medio de el escrito, la palabra escrita. Esa es la Biblia. Dios se ha revelado. No tenemos en la Biblia todo de Dios. En la Biblia nosotros no podemos tener todo el conocimiento de Dios. Por eso a veces somos muy curiosos y queremos preguntarnos por qué Dios hizo esto, por qué permitió aquello, por qué dejó esto como en anonimato. Bueno, Dios se ha revelado en todo lo que concierne a materia de redención. Todo lo que el hombre necesita para entender su condición espiritual y su reconciliación con Dios está en la Biblia. Y cuando nosotros pensamos en revelación especial, además de la Biblia, pensamos entonces en la revelación encarnada. Revelación escrita la Biblia, revelación encarnada, Cristo. Cuando usted une la palabra con Cristo, que de hecho usted no los puede separar de todo, usted tiene toda la revelación de Dios que usted necesita. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Conoce la Biblia. No hay otra manera. No hay nada místico aquí. No ores por sueños. No ores para que Dios se te manifieste sobrenaturalmente. Ya Dios se te ha manifestado sobrenaturalmente. ¿Cómo? Inspirando a hombres comunes y corrientes como tú y yo y como yo, a lo largo de 1500 años aproximadamente, en diferentes épocas, diferentes etapas, con diferentes contextos culturales, históricos, idiomas, se les ha revelado. Y cuando usted une todo ese compendio de revelación, en lo que hoy nosotros tenemos los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí usted tiene toda la palabra de Dios. Eso es sobrenatural. En algún momento dije, ¿quieres escuchar a Dios? ¿Quieres escuchar a Dios hablándote? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharlo en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. ¿Quieres que te hable Dios mucho, 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 todos los días, a cada instante? Vea la palabra de Dios mucho, 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 todos los días y a cada instante. Y si no puedes ir a ella a cada instante, por supuesto, porque eres un ser normal con los pies sobre la tierra que tiene diferentes responsabilidades y tareas, memoriza la palabra y vive la palabra. Decía Pablo a los Colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Entonces no es solamente para conocerla y demostrar cuánto sé de la Biblia, es para vivirla. Una vez escuché una frase que decía, la palabra de Dios pertenece a aquellos que la obedecen. Ahí está la clave. Y como le decía, Jesús es la revelación encarnada. Ahora miren esto, ¿es Jesús perfecto? ¿Es Jesús fiel? ¿Es Jesús recto? ¿Es Jesús puro, limpio, veraz? Sí. La palabra también. No hay una discrepancia entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Juntos conforman la revelación absoluta de Dios
para nuestra vida. Ambos, Jesús y la Biblia, se conjugan en perfecta armonía para revelarnos todo lo que de Dios necesitamos saber. ¿Saben algo? El Espíritu Santo que inspiró la palabra es el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes y juntamente con el conocimiento que tenemos de Cristo en la palabra, trabaja en nosotros. Por eso, si nosotros queremos ser transformados por la palabra, y muchas veces oramos, Señor, transforma mi vida. Estamos orando a quién? Al Señor, a nuestro Dios. Señor, transforma mi vida. Señor, purifica mi mente. Señor, trabaja en mi corazón. Ayúdame a librarme de todos estos obstáculos que me hacen un freno en la vida. Y muchas veces esa es nuestra oración, o debiera serlo. Y estamos pidiendo transformación, purificación, renovación, restauración. Pero ¿cómo va a suceder eso sin la palabra? ¿Ha pensado en eso? La oración también va unida con la palabra. Señor, muéstrate y revélate a mi vida. Ya lo hice. Ven a la palabra. Por eso la preocupación hoy en día es que muchas iglesias, tristemente hablando, y miren qué paradójico, han dejado la Biblia a un lado. Muchos cristianos han dejado la Biblia a un lado. Y tienen la Biblia y conocen la Biblia, pero la Biblia no mora en sus corazones. Porque este libro tiene poder transformador. ¿Cuántos lo creen? Este libro es poderoso para transformar la vida de los seres humanos. Pero su vida y la mía no serán transformadas por este libro si primero no nos acercamos a él. Si segundo, no lo leemos, lo estudiamos, sabiendo que es palabra de Dios, abiertos para ser transformados por ella, para amarlo y para obedecerlo. Y aquí va una pregunta que la voy a estar haciendo varias veces. Nosotros amamos este libro. Nuestra vida demuestra que realmente amamos este libro porque lo leemos, porque lo anhelamos, porque lo obedecemos. Decía que el propio ministerio del Espíritu Santo es trabajar en armonía con la palabra de Dios y con Cristo. El ministerio del Espíritu Santo, y no me voy a detener ahí porque quiero ser breve, siempre va a estar ligado a la palabra y a Cristo. Queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Siempre que el Espíritu Santo obre en nosotros, lo va a hacer en armonía con la palabra y en armonía con la obra, persona y obra de Cristo. El Espíritu Santo, miren qué interesante. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. Él fortalece nuestras vidas por medio de la palabra. Él incluso dice en la Biblia que intercede por nosotros en el nombre de Cristo. Él aplica el sacrificio de Cristo a nuestra vida. Y cuando uno estudia el ministerio del Espíritu Santo, siempre va a estar ligado al ministerio de la palabra y al ministerio del Hijo de Cristo. Entonces ahí tenemos este trío: Cristo, la palabra, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hay dos extremos. Los que estudian la palabra a veces caen en el extremo del academicismo. Entonces es un estudio frío, académico. Y el otro extremo es decir, no, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice la palabra, que nos mostrará toda la verdad, nos guiará toda la verdad. Por lo tanto, yo no tengo que estudiar tanto. Eso, estar estudiando teología y tantas cosas. No me tengo que preparar para estudiar la Biblia, no me tengo que preparar para enseñar la Biblia. Un extremo, otro extremo. Necesitamos estudiar la Biblia, pero necesitamos estudiar la Biblia en dependencia del Espíritu
Santo, en oración, sabiendo que este es un libro, en un sentido como otro libro, que hay que estudiarlo teniendo en cuenta reglas gramaticales, como se lee un texto, como se lee un libro, pero en otro sentido sabiendo que este es un libro inspirado por el Espíritu de Dios y sin la ayuda del Espíritu que lo inspiró, sin su iluminación, solamente será un libro más. Y nuestra cabeza estará llena de información, pero no más que eso. No habrá transformación. Ahora, si sabemos que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y veraz, ahora esta otra pregunta a cada uno de nosotros. ¿Somos nosotros perfectos? ¿Somos nosotros fieles? ¿Somos nosotros rectos? ¿Somos nosotros puros, limpios, veraces? Yo diría sí y no. No absolutamente en nuestra naturaleza, en nuestras fuerzas. Sí, siempre y cuando andemos en la palabra y andemos en el Espíritu que inspiró esta palabra. Porque yo he conocido personas fieles, personas rectas, personas puras, personas limpias y personas veraces. Absolutamente como Dios, no. Pero personas que muestran un carácter muy semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. No solamente aquí, en sus corazones, porque se refleja en la actitud de vida, en las decisiones que toman, la manera en que hablan, las motivaciones que les mueven. Entonces nosotros estamos llamados a ser perfectos o maduros, estamos llamados a ser rectos, limpios, puros y veraces, pero eso no va a suceder en nuestras fuerzas. No va a suceder tampoco entrando a un instituto bíblico, a un seminario y alcanzando un doctorado. No es eso. Va a suceder en la medida en que nosotros vivamos la palabra de Dios y la palabra de Dios realmente produzca fruto en nosotros. Entonces, ¿cuál es el efecto de la palabra del Señor en nuestra vida? Precisamente ese. Ese es el efecto de la palabra del Señor en nuestras vidas. Dice el versículo 7, restaura el alma. Produce sabiduría. Hermanos, queremos que nuestra vida sea transformada, restaurada. La palabra tiene poder para ello. Tenemos que ir a la palabra. Queremos ser sabios, alcanzar sabiduría. Dice que hace sabio al sencillo, es decir, al que no tiene sabiduría. Pero ese sencillo también tiene una connotación. Es un sencillo, es alguien que no es sabio, pero es consciente de ello. Usted no se ha encontrado personas necias que creen que lo saben todo. Algunos no saben nada, otros saben mucho de ciertas áreas, pero al final, cuando una persona cree que lo sabe todo, aunque sepa mucho en comparación con otras personas, es un necio, no sabe nada. ¿Qué decía Sócrates? Solo sé que no sé nada. Y eso lo dijo cuando era el que más sabía de su época, en muchas ramas, porque era sencillo. Sabía que era mucho más lo que no conocía, lo que no sabía, que lo que había alcanzado a saber. Entonces el sencillo también es el que tiene un corazón abierto a dejarse enseñar por la palabra. Y esto tiene una aplicación importante. Muchas veces nosotros somos lectores de la Biblia y estudiosos de la Biblia como conejos, como liebres, saltando de aquí para allá y de allá para acá. Voy al texto que me gusta, voy al libro que me gusta y los otros los evado. Bueno, y no es toda la palabra de Dios para mí, o es solo una parte, o es solo la que me gusta. Cuidado y no estemos siendo todo lo contrario a sencillo.
Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo, pero el sencillo tiene la cualidad de que se deja enseñar por la palabra y sabe que necesita toda la palabra. Y cuando nosotros vivimos como creyentes, saltando de un lado para otro de la Biblia, nosotros estamos amoldando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No estamos siendo sencillos. Somos sencillos cuando nos dejamos impactar por la palabra en toda su plenitud, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene el efecto: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Una vida próspera, hermanos, hablando en forma poética del salmista. Una vida próspera. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? La Biblia. ¿Quieres tener sabiduría para actuar en las diferentes áreas y esferas de la vida? La Biblia. La sabiduría de Dios para tu vida y para mi vida. Dice el versículo 8, alegra el corazón. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy triste, cuando estoy preocupado, cuando estoy ansioso, cuando estoy angustiado, nada mejor que ir a la Biblia. Y ahí sí voy directo, y el Espíritu Santo tiene su parte ahí, al texto que yo sé que necesito en ese momento. ¿Pero por qué sabe que lo necesito? Obra del Espíritu Santo, pero también porque ya está en mi mente. ¿Y por qué está en mi mente? Porque he ido una y otra vez a ella. Pero si no conozco la palabra, ¿cómo voy a ir a la palabra? Y a la parte de la palabra que necesito si yo no la conozco. Porque yo vivo centrado en tantas cosas, pero no en la palabra. Entonces no es la palabra de Cristo la que mora en abundancia en mi corazón. En mi corazón moran muchísimas cosas que me angustian, que me preocupan, que me ponen ansioso. Porque no mora la palabra. Ahora, miren versículo 8. Una vez más. Se me perdió un momento acá. Ya. Versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ahora miren, es que usa mandamientos. Y la pregunta es: ¿los mandamientos de Dios alegran mi corazón? Porque los mandamientos de Dios son demandantes, son desafiantes. Muchas veces son ¿qué? Acusadores. ¿A quién de nosotros aquí, hablando sinceramente, nos gusta que nos manden? ¿A quién de ustedes acá le gusta que Alberto le llame y le diga: hermano, venga acá, vaya y haga aquello? Es que casi nunca procedemos de esa manera, ¿verdad? Yo no lo llamo a ustedes y le digo: hermano, ve y haz esto, haz lo otro, porque es un mandamiento, es una orden, y no nos gustan los mandamientos y las órdenes. Entonces, ¿cómo funcionamos, hermano? ¿Usted cree que pueda? Pero Dios tiene mandamientos. Ni nos pide permiso. Hace esto. Pero dice el salmista que los mandamientos de Dios alegran el corazón. Cuando nosotros entendemos el sentido de los mandatos del Señor, cuando entendemos el sentido de dónde provienen, van a alegrar nuestro corazón. Mientras tanto, se nos convierten en una carga que queremos evadir. Les pongo solamente dos ejemplos, hablando de la palabra de Dios a modo de mandamiento, porque no siempre la palabra de Dios aparece a modo de mandamiento. Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. No vamos a citar todos los 10 mandamientos de memoria, pero yo voy a ir a Éxodo 20 y voy a leer versículo 1 y 2, porque a partir del 3 es que comienzan los mandamientos. Y versículo 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2:
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego vienen los 10 mandamientos. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando Dios te manda a hacer algo, es porque no te queda otra opción que obedecerle, y obedecerle en amor y gratitud. Porque ya Él se había revelado a ellos como ¿quién? El Dios rescatador, el Dios amoroso, el Dios de gracia y el Dios de misericordia. Cuando Dios se muestra a tu vida así, y entonces viene un mandamiento que nace de su propio carácter, en armonía con su amor, en armonía con su justicia, en armonía con su gracia, con su misericordia, no es un gozo servir a ese Dios, no es un gozo obedecer a ese Dios. Otro ejemplo, Juan 13:34 dijo el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está el mandamiento. ¿Y qué mandamiento? Pero aquí viene: como yo os he amado, que os améis también vosotros. Entonces usted dice: wow, no tengo opción, porque tú me has amado de tal manera. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo que amar a mi hermano como tú me has amado? Y lo hago gozoso, porque los mandamientos de Dios alegran el corazón y se alumbra los ojos. ¿Quieres saber cómo conducirte en la vida? La Biblia alumbra nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Y con esto terminamos. Versículos 9 al 14, ahí está la respuesta. Ustedes lo pueden seguir con la vista. Podemos apropiarnos nosotros de los versículos 9 y 10. Es decir, con toda sinceridad podemos apropiarnos de los versículos 9 y 10 cuando dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice el 10 sobre todo: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y cada que destina del panal. Miren, yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que hacemos una encuesta anónima a muchos cristianos, vamos a poner miles de cristianos, una encuesta anónima, y ponemos allí: escriba 3 anhelos de su corazón, 3 deseos, como los deseos de la lámpara de Aladino, 3. Y un gran por ciento de esos cristianos no van a escribir: mi anhelo es amar más al Señor, mi anhelo es ser más como Cristo, mi anhelo es ser más de la palabra del Señor, que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Por ejemplo, posiblemente en esos 3 listados haya 3 anhelos de cosas materiales, posiblemente, y estoy hablando de cristianos: tener un Ferrari, o tener aquello, o un crucero, o ser millonario. Si nosotros sabemos y comprendemos cuáles son los efectos de la palabra de Dios, su valor, su poder transformador, purificador en nuestras vidas, ¿qué es necesario para que la palabra de Dios sea así para nosotros? Le enumero algunas nada más, a manera de propuesta. Una relación personal con Dios. No vaya a Dios religiosamente, vaya a Dios como su padre, como su hermano, como su amigo. En relación de gratitud y amor, y cultive esa relación. Entender la palabra de Dios y su importancia. Usted no va a amar este libro si usted no entiende qué es este libro y el valor que tiene este libro, por el cual tantas personas dieron su vida para que hoy nosotros lo pudiéramos tener. Y muchas veces no lo valoramos y se llena de polvo en nuestras casas. Disciplina y hábitos. Queremos que la palabra del Señor tenga ese efecto en nuestra vida, transformador, purificador, conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lleva disciplina, lleva hábitos. Tenemos que proponernos ir a este libro una y otra vez.
aunque no lo entienda, aunque no tenga deseo y quiera mejor ver una película o jugar en el teléfono. Pero yo entiendo que este libro va a tener un impacto más profundo, duradero en mi vida que hacer cualquier otra cosa que tal vez se interponga. Oración y reflexión, y eso lo sabemos, oración y reflexión. Señor, aquí estoy, habla mi vida. Señor, me acerco a tu palabra santa, habla a mi vida, a mi corazón. Y siempre terminando con esto: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora que he leído, ahora que he entendido? ¿Qué quieres que haga? No solamente como mera información. Y algo que muchas veces también pasamos por alto: comunidad de fe. ¿Saben qué impacto tiene en mi vida cuando yo encuentro hermanos que aman la palabra, que van a la palabra, que viven la palabra? Eso impacta mi vida. Porque muchas veces, sin ustedes saberlo, el pastor está débil en su fe. Muchas veces, sin ustedes saberlo, el pastor está angustiado y está perdiendo de vista muchas cosas. Pero viene el maestro, viene el hermano por medio de una reflexión, por medio de una oración, y me lleva ¿a dónde? A la palabra. Y ahí toda la nube que estaba en mi mente y en mi corazón, que me perturbaba, que me desenfocaba, es quitada. Y a veces no valoramos eso. Tiempos como estos, donde somos confrontados, desafiados a amar al Señor, a amar su palabra. Termino haciéndoles un llamado. Quisiera que al menos dedicáramos todos un minuto para... El Señor conoce nuestros corazones. Nosotros tal vez le digamos al Señor: Señor, gracias porque amo tu palabra, quiero amarla más. O tal vez tengamos que decir al Señor: Señor, perdóname, porque cuando miro a mi vida, a mi actuar, a mis hábitos, a cómo uso mi tiempo, no estoy amando tu palabra como debiera. Por eso tu palabra no está produciendo el fruto en mí que debiera. En mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Volvamos a la palabra. Un minuto de oración y luego terminamos alabando al Señor.